parece que estaba nerviosa. Bueno, ¿qué le puedo decir? A su nombre sea la gloria. Pero el Señor me dijo, ¿no te envío yo? ¿No soy yo quien te llamé? ¿No soy yo quien te he enviado? Hay que obedecer. Vamos viendo esta porción en el libro de los Jueces. Un libro que nos habla en general, este libro, del relato de lo que hacía el pueblo de Israel. Un pueblo que estuvo desobedeciendo constantemente a la voz de Dios, que estuvo desobedeciendo constantemente a las órdenes que Jehová le había dado desde el momento en que salió de Egipto. Y dice la palabra que se volvió como un círculo vicioso. El pueblo de Israel caía, volteaba su mirada de Jehová, se volvía tras los dioses de aquellas tierras, y Jehová los mandaba a la cautividad. Y el pueblo clamaba, levantaba un juez, el pueblo los libraba, pero una vez que moría este juez, el pueblo volvía de nuevo a hacer lo mismo. Y este libro nos habla y sí nos dice de lo que Dios puede hacer a través de un hombre, lo que Dios puede hacer a través de estos hombres que se les nombra jueces, pero eran hombres comunes, eran hombres que llevaban una vida ordinaria, que Dios puso su mirada en ellos, que Dios nos envió a hacer una labor y que fueron y obedecieron a la voz de Jehová. Y eso es lo que Dios puede hacer en usted, lo que Dios puede hacer en mí, si nosotros nos disponemos nuestro corazón para poder obedecer a la voz de Dios, para poder obedecer cuando Dios te dice, yo soy el que te estoy enviando. Nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que salir adelante, nosotros tenemos que ir a donde Dios nos ordene. Pero no podemos ser nosotros como el pueblo de Israel en este periodo. No podemos estar desobedeciendo a Dios. No podemos estar yéndonos tras los ídolos, yéndonos tras el mundo, yéndonos tras lo que nos ofrece el enemigo, lo que nos ofrece Satanás. Que todo eso es temporal, que todo eso termina, que todo eso nos lleva al fracaso, que todo eso nos lleva a la muerte. Entonces el libro de los Jueces nos dice que nosotros no podemos ser así como ellos. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. Este libro, en este capítulo, hablando de Gedeón en particular, dice la palabra en el primer verso que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice entonces que Jehová los entregó en manos de los madianitas, en manos de Madián. Y dice que la mano de Madián prevalecía sobre Israel. Y los hijos de Israel, dice que a causa de esta opresión, a causa de lo que estaba sucediendo, el pueblo tuvo que hacerse cuevas en los montes, tuvo que hacerse cavernas para poder habitar en ellas. Usted y yo no tenemos por qué habitar en una caverna. Usted y yo no fuimos llamados por Dios para vivir en una cueva. Porque ahí es donde el enemigo lo quiere tener. Ahí es donde el enemigo a veces nos intimida, ¿sí? Y viene la prueba, y viene la lucha, y viene la aflicción. Y lo que hacemos es correr a una cueva. Lo que hacemos es correr a una caverna. Y usted y yo no hemos sido llamados para habitar en cavernas. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Usted y yo somos hijos del Creador de cielos y tierra, del Dios Todopoderoso. Usted no fue llamado, sí, para esconderse. Usted fue llamado para servir, para vivir una vida de victoria, para vivir una vida delante de Dios, firme, parado sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Pero dice la palabra que ellos habitaban en estas cuevas, en estas cavernas. Y sí, ahí habitábamos usted y yo antes de venir a los pies de Cristo. Esas eran nuestras habitaciones. Pero dejamos de habitar en ellas desde el momento en que venimos a los pies de Cristo. Desde ese momento Dios nos rescató de esos lugares y nos llamó y nos tomó. Y dice la palabra que se nos ha dado una potestad que no cualquiera tiene. Hemos recibido un nombre. Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Somos hijos de un rey. No podemos habitar en una caverna, no podemos habitar
¿Quiénes somos para Dios? Porque antes el enemigo podía hacer lo que quería con nosotros, porque éramos sus esclavos, porque vivíamos en pecado, vivíamos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Porque antes no éramos pueblo, pero dice la palabra que hemos sido lavados, hemos sido comprados, no con oro, no con lo que perece, hemos sido comprados con la sangre preciosa, amén, del Cordero, de aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario, pero que no solo murió, sino que al tercer día se levantó, resucitó, y usted y yo hemos sido comprados con esa sangre preciosa de nuestro Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora usted y yo somos una nación santa. Somos real sacerdocio. Hemos sido llamados para la victoria. Hemos sido llamados para triunfar. Dice la palabra que en Cristo todo lo podemos. Y dice la palabra, sigue narrando esta porción de la palabra en el capítulo 6 de Jueces, que dice que el pueblo de Israel salía y sembraba. Pero cuando hacían esto, dice que los madianitas subían junto con los amalecitas y los hijos del oriente subían y los atacaban. Y acampando, dice la palabra, contra ellos, contra el pueblo, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar, dice, a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque el pueblo estaba mal, pero no volteaban hacia arriba. En medio de las circunstancias que ellos estaban atravesando, querían seguir prosperando por su propia cuenta. Pero nos dice aquí la palabra que entre más se esforzaban ellos por sembrar, entre más se esforzaban por esconderse para que no tomaran su fruto, para que no tomaran su siembra, sí, ellos más fracasaban. Porque la palabra a mí me dice que sin Dios nada somos. La palabra me dice que sin Dios nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto, pero yo los he puesto para que lleven fruto. No los he puesto para que estén escondidos. Los he puesto, dice, ustedes son la sal, son la luz de este mundo. Y una lámpara se tiene que poner sobre la mesa. Una lámpara no se pone debajo, no se esconde. Y si usted es lámpara, si usted es luz, usted tiene que estar sobre la mesa. Usted no puede estar escondido en una cueva. Usted no puede estar aterrado por lo que el enemigo pueda hacerle, porque la palabra me dice que usted y yo somos más que vencedores, no por sus fuerzas, no por sus habilidades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que entregó su vida por usted y por mí. Por eso es que usted y yo somos más que vencedores. Dice la palabra que subían los madianitas y los amalecitas, y dice que los hijos del oriente, y dice que venían con sus tiendas en gran multitud, y dice la palabra que eran tantos, dice que eran como langostas, que ellos y sus camellos, nos dice el verso 5 del capítulo 6, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Imagínense lo que pensaba el pueblo de Israel. Oye, de esto no vamos a poder salir. Son innumerables. No podemos ni siquiera contarlos para saber cuántos son el enemigo. Y parecía imposible salir adelante. Parecía imposible lograr vencer. Pero yo le pregunto, porque a veces así nos pasa a nosotros. Parece imposible que podamos vencer. Parece imposible que podamos seguir adelante. Pero yo le pregunto a usted esta tarde, ¿a cuál Dios servimos? ¿A cuál Dios servimos? ¿A cuál Dios servimos? Porque al Dios que yo sirvo es el Dios de los imposibles. Él es experto en los imposibles. Porque para Dios, dice la palabra, todo es posible. Vemos
Vemos al pueblo saliendo de Egipto, acampando frente al mar, clamando. ¿Por qué claman a mí?, dice el Señor. ¿Acaso no les mostré quién soy yo allá en Egipto? Dile al pueblo que marche. Y cuando el pueblo empezó a marchar y Moisés levantó las manos y su vara, oye, aquel mar no pudo contenerse. Tenía que atender a la voz del Creador de cielos y tierra. Aquel mar tuvo que abrirse para que su pueblo pudiera pasar en seco. Por la mañana estudiábamos el Jordán. Oye, cuando aquellos sacerdotes empezaron a avanzar y apenas se mojaron sus pies, oiga, el río no podía contenerse, no por los sacerdotes, porque Jehová era el que iba delante. Y Jehová le dijo al río: tienes que detenerte. Y el río tenía que obedecer, porque la palabra me dice a mí que aún los ríos, aún los mares, aún los vientos obedecen a la voz de su Creador. Y no muy lejos de los jueces vemos en el libro de Josué aquellos muros de Jericó que cayeron no por espadas, no porque fueran mucha cantidad, sino por obediencia, porque se sometieron al Creador de cielos y tierra, porque obedecieron a la voz de Jehová. Y solo con dar 7 vueltas y empezar con los cánticos, aquellos muros de más de 3 metros de anchura tuvieron que caer. No pudieron mantenerse en pie, porque no hay nadie, no hay nada que pueda permanecer en pie delante del Creador. Un hombre hablando de Josué, un hombre que se le había entregado ya al pueblo, se le había dado la victoria, pero seguía peleando. Dice que levantó sus manos y dijo estas palabras: sol, detente, detente. Y dice la palabra que aquel sol entonces se detuvo. Y dice que durante casi un día entero aquel sol no se puso. Dice la palabra que ese sol no se quedó ahí detenido, porque dice que Jehová lo hizo porque atendió a la voz de un hombre. Porque Dios sigue atendiendo a tu clamor, porque Dios sigue atendiendo, sí, cuando tú clamas delante de Dios. A veces llegan los madianitas y llegan los amalecitas, llega la enfermedad y llega el problema y llega la dificultad, pero no dejes de clamar, sigue clamando. Dios sigue atendiendo a tu clamor, Dios sigue atendiendo allá en la intimidad. Cuando doblas rodilla y tú sientes que no hay nada, tú sientes que nadie te escucha, Jehová atendiendo a ese clamor, Jehová atendiendo a tus lágrimas, Jehová atendiendo cuando tú oras. Ahí está Dios en medio de esa oración, atendiendo a tu clamor. Así que hay que seguir clamando, porque Dios sigue atendiendo la voz de su pueblo. Porque el verso 7 nos lo dice. Ahí está la clave. Ellos sembraban y ellos hacían, pero no prevalecían, no podían sobrevivir. Pero dice el verso 7 que los hijos de Israel clamaron a Jehová, clamaron a Jehová. Ahí está la clave, ahí está, sí, ese versículo nos da la clave a nosotros. Dice: clama a Jehová, porque el pueblo clamó a Jehová y Jehová atendió a ese clamor. Déjeme decirle que cuando un hijo de Dios clama al Cristo de la gloria, oiga, algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. Su oración llega delante de la presencia de Dios, del Altísimo, y algo tiene que suceder. Los cielos se empiezan a mover, la gloria de Jehová se empieza a mover sobre la tierra cuando usted y yo clamamos al Dios del cielo. Y la palabra pero hay que permanecer fieles a Dios. La palabra nos dice allá en Daniel que tres jóvenes que no quisieron inclinarse ante la estatua, si fueron echados a un horno de fuego. Fueron echados a este horno de fuego, pero el rey sorprendido decía: oye, ¿que no eran 3 los que habíamos metido a ese horno? Y dice: sí, rey, eran solo 3, pero yo veo uno más. Yo veo a un cuarto hombre, y el aspecto de ese cuarto es semejante, dice, a hijo de los dioses. Y a veces entramos en ese horno. Oiga, decirle: yo entré a ese horno y creí que estaba solo. Entré a ese horno y yo sentía desmayar. Entré a ese horno y yo sentía que yo no voy a salir de este horno. Yo voy a morir aquí dentro de este horno. Pero Dios entonces me ha hecho ver. Y entonces yo volteé a mi lado. Y el cuarto, el que tiene ese aspecto del hijo de los dioses,
caminando a mi lado, caminando. Oye, no estás solo. En medio de ese horno Dios está contigo. En medio de esa prueba, de esa lucha, el cuarto, el semejante al Cristo de la gloria, va a tu lado caminando y no te abandona. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel, el Jehová Todopoderoso. Ahí va a tu lado, ahí va caminando en medio de ese horno, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha. Cuando se presentan los madianitas, ahí está Jehová atendiendo a tu clamor. Así que no olvides que no estás solo. Dice el Señor: no te envié yo, no te envié yo. Dice la palabra, ya en el verso 11, poco antes de tener ese encuentro con Gedeón, dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de una encina que está en Ofra. Y él sentado ahí, el ángel de Jehová. Y dice ese verso que Gedeón, sacudiendo el trigo del lagar para poderlo esconder de los madianitas, y tal vez exponiéndose a ser visto por el enemigo, tal vez pudieran perseguirle, tal vez pudieran darle muerte, pero Gedeón no se detenía por eso. Decía: yo tengo que seguir trabajando, aunque esté el peligro, sí, tal vez con miedo, sí, tal vez con ese temor de que pudieran matarle, pero ahí estaba Gedeón, dice el verso 11, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y el ángel de Jehová observando lo que hacía Gedeón. El ángel de Jehová observando cómo te estás conduciendo. El ángel de Jehová observando cuál es tu conducta en la escuela, en el trabajo, con tus amistades, en la calle. Observando, ¿estás trabajando para Dios? ¿Estás trabajando en la obra? ¿Estás atendiendo a lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás obedeciendo a su palabra? ¿Estás viviendo conforme a ella? Hoy el ángel de Jehová sigue observando hoy en día, y nos sigue observando a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nos conducimos? ¿Cómo es que estamos viviendo? Y ahí está el ángel de Jehová. Ahí está el ángel de Jehová observando a Gedeón. Y tal vez Gedeón con ese temor, pero mire lo que el ángel de Jehová le dice a Gedeón. Dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Lo que está hablando el ángel de Jehová de Gedeón. Varón esforzado y valiente. Gedeón tal vez con ese miedo, Gedeón tal vez escondiéndose para no ser capturado, pero le dijo: varón esforzado y valiente. Y si usted recuerda, ahí en el libro de Josué, en el primer capítulo, se le dio una orden a Josué, y Jehová le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y la misma orden es para usted, la misma orden es para mí. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, porque el reino de los cielos solo los valientes lo van a poder arrebatar. Solo los valientes podrán ir delante de la presencia de Dios. Solo los valientes podrán estar en las bodas del Cordero. Solo los valientes podrán vivir eternamente delante de la presencia de Dios. Y así se le dijo a este hombre: esfuérzate y sé valiente. A Josué se lo repitió 3 veces. Mira que te mando, que seas valiente, que te esfuerces. No te lo estoy dando como una opción, iglesia. Esa no es una opción para nosotros. El esforzarse, el ser valiente no es una opción, es una orden directa de parte de nuestro Dios. Hay que esforzarse, hay que ser valiente. Y dice el Señor nuevamente, y nos vuelve a contestar con esa pregunta: ¿acaso no te envié yo? ¿Acaso no tengo cuidado de ti? ¿Acaso no cuido yo de ti, de tu vida, de los tuyos? Hay que esforzarse, hay que ser valiente. Y yo me preguntaba, si Dios se presentara en esta tarde, si el ángel de Jehová se presentara delante de usted, delante de mí, ¿qué palabras utilizaría para dirigirse a cada uno de nosotros? ¿Acaso nos diría: Jehová está contigo? ¿Acaso nos diría: varón esforzado y valiente? Y cuando digo varón me estoy refiriendo a todos, damas, niños, jóvenes, adultos, a todos.
piense, ¿con qué palabras se dirigiría el Señor a usted en esta tarde? ¿Se dirigiría diciendo, varón esforzado y valiente? Eso para que usted lo medite. Pero el verso 13, entonces Gedeón contesta. Y Gedeón le responde y dice, Señor mío, tú me dices, me acabas de decir que tú estás conmigo, me acabas de decir que tú estás con nosotros, me acabas de decir que tú estás con este pueblo. Pero dice la palabra que Gedeón le dice, entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Oiga, la respuesta que le está dando Gedeón. Y sí, a veces usted y yo nos sentimos de la misma manera, porque estamos pasando por ese momento difícil, porque estamos pasando por ese momento de angustia, y empezamos nosotros tal vez a veces a pensar humanamente, ¿sí? Y decimos, sí, Jehová nos ha desamparado, Jehová me ha entregado en manos de mi enemigo, Jehová no está escuchando mi oración, Jehová no está atendiendo a mi clamor. Pero Gedeón mismo, al hacer esas preguntas, él mismo estaba dando testimonio del poder de Dios. Él mismo estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Porque Gedeón le decía, sí, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Si tal vez escuchó, oye, mira Gedeón lo que sucedió en aquel tiempo. Jehová se hizo presente cuando estaban cautivos, cuando estaban allá en Egipto y clamaron al Dios de los cielos. Y Jehová envió a Moisés y empezaron a ver aquel pueblo su mano. Y empezaron a ver aquellas 10 plagas. Y empezaron a ver cómo fueron sacados de aquel lugar con mano poderosa. Oye, el pueblo vio como una columna de nube iba con ellos de día, como una columna de fuego los acompañaba siempre de noche. Y vieron cómo el mar se abría. Oye, estaba dando testimonio Gedeón mismo de todo lo que el poder de Dios, de todo lo que Dios había hecho con aquel pueblo. Y no podía entonces librarlos de los madianitas, no podía entonces librarlos, ¿sí?, de aquellos hombres del enemigo. ¿No podrá entonces Dios librarnos a nosotros? Porque a veces nosotros hacemos lo mismo. Señor, ¿dónde estás, Señor? Yo recuerdo cuando me libraste. Yo recuerdo cuando me sanaste. Yo recuerdo cuando tenía aquella enfermedad. Y nosotros mismos estamos dando testimonio de ese poder de Dios, de lo que Dios ya había hecho en el pasado. Hoy, Señor, yo recuerdo aquella vez que estaba yo oprimido, que estaba en la aflicción, y recuerdo cómo tu bendición, cómo llegó a mi vida. Yo recuerdo cómo doblé rodilla y sin ni siquiera decir una sola palabra, yo empecé a sentir aquello, yo empecé a sentir tu bendición y no necesité abrir mi boca. Lo único que yo puedo decir es decir gracias, Señor. Oiga, estamos dando testimonio, que eso sea para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la palabra me dice que Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jehová me bendijo en el pasado, Dios me bendice en el presente, Dios me bendecirá en el futuro. Si Dios estuvo conmigo en el pasado, si Dios está conmigo hoy, mañana yo tengo la seguridad y certeza que también estará conmigo. No importa que me esté esperando la prueba, no importa lo que me esté esperando el día de mañana, yo sé que Jehová también ahí está ya. Yo sé que Jehová también está atento a ese clamor, a ese día que cuando llegue, Dios también me fortalecerá, Dios también me sacará adelante, Dios estará contigo en medio de esa prueba, en medio de esa lucha. Y el verso que nos ocupa, después de que Gedeón hace estas preguntas, le dice, y mirándole Jehová, bien atento Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace esa pregunta, ¿no te envío yo? ¿No soy yo el que te está enviando? Ve con esta tu fuerza, le dice. O sea, tienes que obedecer
Hay que atender, hay que accionar. No podemos quedar nosotros sentados. Dios ha visto algo en ti. Dios puso su mirada en ti por un motivo. Esto no es cosa del azar. Esto no es cosa de que como el mundo dice, qué suerte le tocó. No, nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos en los designios de Dios. Nosotros creemos que cuando Dios pone su mirada, cuando Dios trata con el hombre, cuando Dios te habla a ti directamente, es con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir, pero hay que accionar. Hay que nosotros también levantarnos. Hay que pelear esa batalla para poder obtener esa victoria. Dice la palabra que Gedeón todavía, después de recibir estas palabras, Gedeón todavía le responde: ¿con qué salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo puede este hombre salvar a Israel? Mira, mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Cuál es la orden que Dios te ha dado? Y aunque Él nos ha dado la orden, y aunque entendemos que es Dios quien ha prometido estar con nosotros, el problema es que seguimos atendiendo con nuestros ojos seculares. Seguimos viendo con nuestra vista secular. Pero Pablo por ahí nos habla allá en sus cartas, nos habla allá en Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, dice la palabra que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, si tu cuerpo se deshiciere, si tú perecieres, si pasara algo, ¿sí?, a este tabernáculo, dice la palabra, dice el apóstol, tenemos de Dios tenemos un edificio, tenemos una casa no hecha de manos, sino una casa eterna, una casa en los cielos, una casa en la cual el ladrón no puede hurtar, no puede minar, en la cual sí, ahí está la presencia de Dios Todopoderoso, en la cual habitaremos. Y dice la palabra que nosotros tenemos que desear revestirnos de aquella nuestra habitación celestial, porque sigue diciendo el apóstol, que el que nos hizo para esto mismo es Dios, y Él nos ha dado las arras del Espíritu. Hemos sido sellados, tenemos esa promesa de que un día estaremos delante de su presencia, que no importa lo que estemos pasando, porque esta leve tribulación momentánea no se compara, dice, en nada se compara con la gloria venidera. Y termina diciendo, ¿sí?, el apóstol, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por más difícil que se vea tu situación, por más difícil que se vea tu problema, por más difícil que se vea la enfermedad, dice la palabra que andamos por fe, no por vista. Así que en esta tarde te digo, levanta tu mirada así como lo hizo Habacuc, quien fue de la incertidumbre a la confianza en Jehová. Que Habacuc dijo en los primeros versos: ¿hasta cuándo, oh Jehová, voy a clamar y no me vas a escuchar, no vas a oír mi clamor? ¿Hasta cuándo voy a dar voces yo a ti a causa de esta violencia y no vas a salvar? Creyendo Habacuc que Jehová no estaba, que se había alejado completamente, que era ajeno a lo que estaba aconteciendo en aquellos momentos. Pero Habacuc termina su libro, en ese libro, en el capítulo 3, termina con estas palabras diciendo: bueno, sí, aunque la higuera no florezca, ni en la viña haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, oiga, aunque acontezca lo que acontezca en la vida del cristiano, aunque acontezca, aunque a veces no lo entendemos, dice la palabra que todo nos ayuda para bien, todo por lo que pasamos. Y sí, a veces no entendemos muchas cosas, pero con todo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, Él es nuestra fortaleza. Tómate bien de la mano de Jehová, que sea Él tu fortaleza en medio de la prueba, en medio de la aflicción, que Él siga siendo tu fortaleza. No desmayes, porque la palabra nos dice: si no te desampararé, no te dejaré, dice el Señor, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y ahí tú estarás seguro, porque caerán 1000
10,000 a tu diestra, pero a ti ni uno llegará. Así que, y le dice en el verso 16, ciertamente, oiga, Jehová reforzando, ¿sí?, esa palabra que le estaba dando a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí está Jehová hablando. Ciertamente, oiga, esa es una afirmación, esto va más allá de un simple sí. Ciertamente, esa afirmación la hace Dios, porque Él no miente, porque Él es fiel a su palabra, porque Él sí cumple. Cuando Él habla, para Él es posible. Cuando Él dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Déjame decirte en esta tarde que Él tiene el poder para levantarte, Él tiene el poder para sanarte, Él tiene el poder para restaurarte, tiene el poder para librarte de la aflicción, tiene el poder para traer por aquellos por los cuales tú estás clamando. Él tiene el poder para hacer eso, para hacer todo lo que Él diga. Él lo va a cumplir. El verso 23 y más adelante le dice: paz a ti, no tengas temor, no tengas temor, vas a vencer, Gedeón, yo te doy la victoria. Oiga, entonces Gedeón sintió esa tranquilidad. Entonces Gedeón, sí, y mire, los madianitas seguían atacando. Ya Jehová estaba hablando con Gedeón, estaba tratando con su vida, pero los madianitas aún seguían todavía levantándose contra el pueblo, aún seguían ahí saqueando. Sí, pero aquí hay un Gedeón ya diferente, un Gedeón que no salía nomás escondido a sacar el trigo para poderlo esconder de los madianitas. Había un Gedeón ya confiado, un Gedeón que empezó a confiar en Jehová. El verso 24 nos dice que Gedeón, cuando termina de hablar, porque está hablando con el ángel de Jehová, edificó un altar que lleva por nombre Jehová Shalom, y dice la palabra que permanece hasta el día de hoy ese altar. Sí, Jehová es mi paz, Jehová es mi paz. Oiga, hasta el día de hoy ese altar que se edificó sigue dando testimonio de que Jehová es nuestra paz. Dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las voy a dar como el mundo la da, en las cosas pasajeras, en lo material, en las riquezas, en el dinero, en las posesiones que puedan tener. Oh, yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque soy yo mismo, soy yo quien habita y ahora dentro de ti. Ahora yo soy tu paz, ahora puedes vivir confiadamente. Sí, mi paz os dejo, dijo el Señor. Oiga, y Isaías nos reafirma ya en el capítulo 26 y nos dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién guardará en completa paz el Señor? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que ha quitado su mirada de lo secular, aquel que ha quitado su mirada del problema, aquel que voltea hacia arriba. Dice: porque en ti ha confiado, aquel que ha depositado su confianza en Dios, ahí es el que el Señor guardará en completa paz. Y dice Isaías: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahí está tu fortaleza. Confía en Jehová, confía en Jehová. Pero le da una orden muy especial a Gedeón antes de salir a pelear. Dice: pero mira, esta misma noche, antes que nada, necesito que tomes un toro del hato de tu padre y un segundo toro de 7 años, y tienes que derribar el altar de Baal que tu padre tiene, y tienes que cortar también la imagen de Acera que está junto a él, y en lugar de eso tienes que edificar un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Había que derribar el altar a Baal, la imagen de Acera que estaba junto a él. ¿Y qué hizo Gedeón? Inmediatamente dice que tomó 10 siervos con él, 10 hombres, y así como Jehová se lo había dado, así como Jehová le había dado la orden, así fue, y derribó aquel altar, y
quitó la imagen de acera, la derribó por completo y dice que edificó un altar a Jehová. Y pregunto, ¿cómo está tu altar? Sí, porque Jehová sí nos ha dado la orden, no te envío yo. No soy yo el que te llamé, no soy yo tu fuerza, no soy yo quien aliento, pero ¿cómo está tu altar? ¿Cuál Baal tendrás edificado? ¿Cuál imagen de acera será la que esté en ese lugar? Porque la palabra nos dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, ahí no puede haber otro altar, ahí no puede haber otro Dios, ahí no puede haber nada que vaya en contra, ¿sí?, de lo que Dios ha ordenado. Ahí tiene que estar edificado un corazón sensible, tiene que estar edificado un corazón humillado delante de la presencia de Dios, un corazón que busca la santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá verle, nadie entrará al reino de los cielos. Se requiere de esa santidad. Así que en ese altar, en tu altar, tiene que estar la presencia de Dios, no la imagen de acera, no los baales. Así que Dios es el que tiene que habitar en ese altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Has cambiado el altar de Jehová por uno de Baal? Y dice la palabra que cuando los de la ciudad se dieron cuenta, hubo un gran alboroto y empezaron a discutir y querían hasta darle muerte a Gedeón. Pero dice que cuando esto estaba aconteciendo, mientras que discutían y contendían, dice que entonces los madianitas, nos dice que los madianitas, los amalecitas y los del oriente, dice que se juntaron todos como uno solo y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. ¿Cuántos eran? Lo vimos por ahí en el verso 5. Dice que eran grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así es como ellos se presentaban a la tierra donde estaba el pueblo para devastarla. Y esos fueron los que acamparon en aquel lugar, en aquel valle. Oiga, era intimidante tal vez ver ese ejército innumerable. Y así se presenta el enemigo muchas veces a nuestras vidas. Así se presenta como ese ejército innumerable para querer intimidar al Hijo de Dios, para querer intimidar, ¿sí?, a aquel que sirve a Cristo. Y entre más, nosotros hemos sido testigos, hemos escuchado testimonios y nosotros mismos lo hemos vivido. Oye, hermano, es que entre más me quiero esforzar por servir a Dios, más pruebas se me levantan, más luchas tengo. Ahí está el enemigo queriendo intimidar para que te alejes, queriendo intimidar para que des media vuelta y te regreses a la cueva y te regreses a la caverna, para que habites allá en aquel lugar, ahí donde el enemigo te quiere. Y esa es una táctica que el enemigo usa, la intimidación, queriendo intimidar. Dice entonces que cuando se juntó este pueblo, oiga, aquí es donde yo sentí esas fuerzas y el verso 34. Dice que en el 33 nos dice que se juntó. Yo imagino viendo aquella multitud, viendo, oye, se está juntando, es un pueblo innumerable, ve sus ganados, ve sus camellos, son hombres tal vez de guerra, hombres que van a pelear, hombres que, sí, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando sucedió eso, cuando el enemigo empezó, sí, a usar esa táctica, dice el verso 34, entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová se hizo presente sobre Gedeón, porque el enemigo, dice la palabra, se levanta como un río impetuoso, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera y se pone enfrente, y entonces te refuerza, entonces te alienta, te fortalece y te dice, levántate, no te envíe yo, vas a pasar por el medio de ese ejército y los vas a destruir, y ninguno, todos como un solo hombre, ni uno va a quedar, todos perecerán. Así que usted puede estar confiado en Dios, usted puede estar confiado en que Dios lo va a libertar. Oiga, Eliseo, recordaba ahorita en este momento Eliseo cuando está, sí, el criado, sí, y su sirviente, y
empieza, y ese ahí, oye, Eliseo, mira, nos rodearon, mira, nos van a dar muerte, ve todos los soldados que están en los montes. Y Eliseo bien confiado, bien tranquilo. Dice, mira, espérame, déjame, te muestro. Sí, Señor, y dice que oró. Dijo, Señor, permítele ábrele sus ojos espirituales, que deje de ver con estos ojos materiales, que alce su mirada un poquito más arriba, que ponga su mirada en ti. Y entonces el Señor lo permite. Y dice la palabra, oiga, un ejército enorme de ángeles con sus espadas, esperando a que el Hijo de Dios clamara al cielo, esperando que el Hijo de Dios levantara la mano y clamó. Cuando tú clamas, ahí está el ejército. Dice que los ángeles están prestos para atender a la voz de Dios. Oiga, cuando usted clama, entonces Jehová atiende ese clamor. Entonces Jehová dice, ahí está mi hijo clamando, vamos a levantarlo, vamos a fortalecerlo, porque fui yo quien lo llamó, porque yo le he dicho, no soy yo quien te he enviado, no te envié yo acaso, así que yo lo voy a cuidar de él. Qué lindo es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Dios. Ya finalizando, como era Jehová el que había enviado, cuando le da la victoria, antes de ello le dice Jehová a Gedeón, mira, Gedeón, yo hablé contigo y yo te voy a dar esa victoria, pero ese pueblo es demasiado. Y yo conozco ese pueblo. Yo lo formé de un solo hombre. Yo lo he formado en ese pueblo. Yo conozco que como son demasiados, cuando obtengan la victoria, se van a olvidar que fui yo quien se las di. Se van a olvidar. Van a decir, por nuestra mano, por nuestra fuerza. Nunca se te olvide quién te está dando la victoria. Nunca se te olvide a quién estás sirviendo. Nunca se te olvide que usted y yo somos súbditos. El rey está arriba y el súbdito se somete a la voluntad de su rey. Usted y yo nos sometemos a la voluntad del rey. Y entonces le dice Jehová, bueno, mira, esto es lo que vamos a hacer. Dile al pueblo y corre la voz. El que tenga miedo, que regrese, que no siga marchando. Y dice la palabra que eran 32,000 hombres los que iban a la guerra. Y sí, aunque el pueblo era más numeroso de los madianitas y los amalecitas y los del oriente, dice la palabra que 22,000 se regresaron. Dijo, se nos está dando la oportunidad de irnos. Hay que irnos. No se te ocurra volverte. No se te ocurra retroceder. Porque entonces no vas a poder gozar esa victoria. Porque entonces esa bendición no va a llegar. Porque entonces solamente vas a escuchar de que hubo una victoria. Vas a escuchar de que alguien peleó. Vas a escuchar de que alguien fue bendecido. Pero aquí no se trata de escuchar. Aquí se trata de tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Aquí se trata de que tú seas testigo. Aquí se trata de que tú digas, yo soy testigo. A mí me bendijo, a mí me libró. Yo fui el que peleé, yo fui el que me paré. Y Jehová me dijo, no te envío yo. Y entonces yo fui y vencí, porque Jehová estaba conmigo. Hay que ser de esos. Y mientras termino, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Se devolvieron 22,000, quedaron 10,000 todavía. Y Jehová le dijo, no, todavía son muchos. Porque yo conozco el corazón de cada uno de ellos. Dios conoce tu corazón. Y Él no quiere que seamos del montón. Él no quiere, usted y yo somos un pueblo selecto. No somos cualquier pueblo. Usted no es un pueblo que anda divagando por el mundo. Usted es un pueblo con un rey que todo lo puede. Sí, no es cualquier persona. Que el enemigo no quiera decirle a usted que usted es cualquier persona. Que el enemigo no quiera decirle que usted no vale nada.
Usted vale la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Cristo. No es cualquier persona. Usted no pertenece a cualquier pueblo. Usted pertenece al pueblo de Dios. Dice la palabra. Le dijo el apóstol a Timoteo: ninguna tenga en poco tu juventud. Y sí hablaba de todos, pero también hablaba de él mismo. Ni tú mismo tengas en poco tu juventud. Que el enemigo no te haga pensar que tú eres menos. Eres hijo del rey. No te envío yo, dice el Señor. No soy yo el que he puesto mi mirada en ti. Y de aquellos 10,000, dijo, los llevó a un lago. Los llevó a un lago. Dice la palabra que cuando llegaron a aquel lugar, dijo: de aquí vamos. Yo te voy a decir quién va a pelear. Yo te voy a decir quién es el que va a ir a la guerra. Y yo soy quien te va a decir el que no va a ir, el que tendrá que regresar también. Diles que beban agua. Que vayan todos a beber agua. Y dice la palabra que de aquellos 10,000, 9,700 se tiraron al agua. Y se olvidaron que estaban en una guerra. Se descuidaron, olvidaron a dónde se dirigían. Que no se te olvide. Oye, el enemigo no va a perdonar a aquel que esté tomando agua hincado de rodillas, descuidado. El enemigo es lo que está buscando. Pero dice la palabra que hubo 300 que dijeron: no, nosotros no nos vamos a descuidar. Doblaron una rodilla, tomaron agua con la mano y la llevaron a la boca. Y ahí empezaron a tomar, atentos a lo que estaba aconteciendo. Un corazón dispuesto para la batalla, un corazón dispuesto para servir, un corazón dispuesto para enfrentar lo que Jehová que enfrentar. Y Jehová le dijo: ahora sí, con estos 300 yo te voy a dar una victoria. Con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Déjame decirte, si tú fuiste al principio uno de los 22,000 que se regresaron, todavía es tiempo de unirse a los 300. Todavía es tiempo de formar parte de esos 300. Oye, si te devolviste, si fuiste de los que doblaste rodilla, de aquellos 9,700, todavía es tiempo de pertenecer a esos 300. Tenemos que pertenecer a esos 300. Tenemos que pertenecer. Oiga, miren lo grandioso de nuestro Dios. Yo no sé la prueba, yo no sé la lucha, yo no sé por lo que tú pasas, yo sé por lo que yo he pasado, yo sé por lo que yo estoy pasando. Yo conozco ese horno en el cual sí, Dios me ha puesto, pero yo sé que Dios está conmigo, porque la palabra nos dice en el verso 12 del capítulo 7 que los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Esa era la multitud. Así se va a levantar el enemigo contra ti. Así también ya se levantó contra ti. Sabes, así estás tú sufriendo, viendo a esa arena, viendo a ese enemigo innumerable. Pero la palabra me dice que solo 300 persiguieron a esa multitud. 300 fueron los que vencieron, porque Jehová iba con ellos, porque Jehová iba delante. Iglesia, Jehová va delante de ti. No temas a esa multitud, no temas al enemigo. Tú perteneces a los 300 de Dios. Tú perteneces al ejército invencible, porque nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Jehová es poderoso en batalla. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu clamor delante de Dios? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Ven por ella. Mantente como esos 300. Ven por tu bendición. Ven por tu respuesta. El altar está abierto. Acércate delante de Dios. ¿Dónde están esos 300? ¿Dónde están esos 300? ¿Dónde están esos 300? Jehová está preguntando y te está diciendo con esa pregunta: no fui yo el que te envié, no soy yo el que te he enviado, yo soy quien te envié, yo soy
te da la bendición.